Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Edición 12, si no hago mal las cuentas, tercera temporada, error tipo 2. Bueno, y el enorme placer de poder contar con la presencia del doctor Alberto Hades. Curiosamente, no pasa todo el tiempo, pero nos estamos yendo otra vez a Estados Unidos, hoy a Nueva York. Así es que, para comenzar, gracias doctor por la oportunidad de esta charla, que me genera desde ya, le digo, enorme expectativa porque sigo sus columnas en Seúl y esto mismo para quienes nos escuchan y se interesen, ahí se puede cliquear y ver sus opiniones. Pero si no le parece mal, y como hacemos siempre, yo le pediría por favor que apretadamente, porque sé que el currículum suyo es extensísimo, nos cuente un poco su hoja de vida, qué es lo que usted hace, por qué está en Nueva York y desde qué perspectiva vamos a hablar, si le parece bien. Seguro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de compartir un rato con ustedes. Bueno, yo soy economista de formación, también abogado, trabajo en el sector financiero en Nueva York desde el año 94, trabajando en diversos bancos, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, y también en los últimos 10 años trabajando en fondos de inversión, en un par de fondos de inversión. Tengo un doctorado en economía de la Universidad de Harvard. Obviamente soy argentino, crecí en Buenos Aires y en Buenos Aires estudié abogacía en la Universidad de Buenos Aires y medio que a media carrera me di cuenta que eso no era lo mío, que no me quería dedicar a eso. Pero antes de volver marcha atrás, o sea, volver hacia atrás, empezar otra carrera, dije, bueno, termino la carrera y después hago una corrección del curso en Estados Unidos, que es posible, ¿no? O sea, acá uno puede hacer un máster, un doctorado, sí, no necesariamente en lo que estudió claro, en la carrera de grado. Bueno, yo soy, como le digo, soy economista, lo que se llama economista estratega, y siempre involucrado con el sector financiero, pero también muy conectado con la Argentina y escribiendo, asesorando a inversores. Y siguiendo También, la realidad bien de cerca, eso se nota. siguiendo la realidad bien de cerca, escribiendo artículos de opinión, Sí, escribiendo sí. otras cosas también. Inclusive el último en el diario La Nación del fin de semana pasado, ahí estamos. Perfecto, como breve presentación, fantástico. Le hago una primera consulta a propósito de esto, porque al principio uno dice, bueno, yo estudié abogacía, pero en un momento me pareció que no valía la pena pagar reversa, necesitaba el grado, después me fui a lo mío era la economía. Pero antiguamente, digo, hace mucho, los economistas eran mayormente abogados, digo, estoy hablando de Menger, estoy hablando de Hayek, digo, la ciencia social era un poco una sola cosa, ¿no? ¿Usted con el paso del tiempo siente que el derecho le dejó alguna base interesante para mezclar con la economía? ¿Lo siente como universos totalmente distantes el uno del otro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es cierto que históricamente muchos de los economistas eran abogados, Sí, lo que pasa que era un tiempo en el que la economía era mucho menos cuantitativa de lo que es hoy. claro. Hoy para una persona que estudia abogacía, que implica que el último curso de matemáticas que va a tomar es en la escuela secundaria, después pasar a un doctorado, a una carrera que es totalmente cuantitativa y donde gran parte de los compañeros vienen de las ciencias duras, vienen de matemáticas, de física, con una preparación muy cuantitativa, es complicado. Ahora, ¿me ha servido el derecho como analista económico? Creo que sí, definitivamente. Y el motivo es que yo no soy un economista académico, o sea, no soy un economista que está escribiendo ensayos con modelos cuantitativos para publicarlos en revistas especializadas, etcétera. Yo soy un analista económico, o sea, Sí. analizo el desarrollo económico y político de un país. Y para eso la abogacía obviamente es muy importante. Toda la capacidad de hacer un análisis institucional y político y legislativo de lo que está sucediendo es muy importante y me ha servido muchísimo. Sí, claro, está claro que las avenidas se cruzan y me imagino que su formación tiene que ver con el derecho, con la política, con la economía y última instancia, como usted bien dijo, con la estrategia que buscarle consistencia a esas cosas para diagnosticar y para asesorar, ¿no? Si le parece, arrancamos por el mundo, porque este tan fondo de inversión, me imagino eso es un costado
de la actividad hoy bastante turbulento por muchas cosas que han venido pasando, algunas aceleraciones de las guerras y otras que tienen que ver con la política de Trump, que ha sido bastante disruptiva, pese a que es lo que ha anunciado. ¿Por qué no nos da una opinión suya? Yo sé que esto es muy difícil y muy amplio, de los retos que están enfrentando hoy los mercados de bonos y de capitales sujetos a estos dos condicionantes fuertes. Digo, el modo en que Trump hace política exterior y lo que significa, y la aceleración de algunos procesos bélicos que ponen todo en ascuas, ¿no? Seguro. Yo creo que lo que está pasando en el mundo es realmente fascinante. A ver, si tomamos un pantallazo y bueno, un pantallazo, digamos, de los últimos 40 años o 35 años, desde la caída del muro de Berlín. Ahí el mundo que estaba esencialmente fracturado en dos se une, ¿no es cierto? Y el liberalismo y Occidente es triunfante e tratan de incorporar a Rusia, que había sido el enemigo histórico, tratan de incorporar a China a partir del año 2001, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, y se genera lo que se llama un mundo único. Yo me acuerdo en esa época, inclusive la alianza entre American Airlines y British Airways adoptó el nombre One World, sí, me acuerdo. O sea, un mundo. Sí, la idea era que es un mundo con el liberalismo triunfante. Bueno, ese mundo fue dominante, digamos, en mi impresión, hasta la crisis financiera global de 2008-2009. Sí. Y ahí la cosa empieza a fracturarse. Por el lado de Rusia, recordemos que en 2008 Rusia invade Georgia, o sea, Georgia, sí. Y en el caso de China, China adopta un rol muy significativo, dando un estímulo muy sustancial que primero les permitió evitar una recesión y segundo le dio un estímulo fundamental para la economía global para que no cayera en una recesión más profunda. Pero lo importante es que la crisis financiera global deja cicatrices, secuelas muy importantes en Occidente. Y se empieza a desarrollar un movimiento populista que termina coronado con la elección de Trump. Ese movimiento populista tiene un componente aislacionista muy importante. Entonces, Estados Unidos y Occidente, que hasta ese momento tomaban el liderazgo claro en la articulación de cómo funcionaba la geografía internacional, se retraen un poco y ahí se arma una coalición entre Rusia, China y algunos actores menores como Corea del Norte e Irán, que son actores que desafían el modo de organización internacional que existía hasta ese momento. Sí, si uno recuerda... Amigos de Venezuela y Cuba también, ¿no? Digámoslo de paso. Venezuela, claro, Cuba, bueno, con algunos socios menores, sí. Pero toda la idea de los BRICS, por ejemplo, que eran Rusia, China, India, Brasil, después se suma Sudáfrica, etcétera, era todo un esquema para desafiar el dominio del norte, digamos, del norte desarrollado. Y por lo menos la manera que lo recuerdo yo es en 2020, cuando Trump deja el poder, después de su primer mandato, la OTAN estaba debilitada, Estados Unidos estaba debilitado y retraído, y China con su... no sé cómo se llama en castellano, pero el Silk Road, o sea, la ruta de la seda, la ruta de la seda, sí. Rusia con la acumulación enorme de activos que había hecho por superávits de cuenta corriente, y entonces para ese momento tenía, no sé, como 600 billones de dólares en reservas. Existía una situación donde estas potencias revisionistas desafiaban el orden internacional. Y yo creo que lo que sucede después de eso es una serie de errores no forzados. Primero de Rusia, que invade Ucrania pensando que no iba a haber una reacción de Occidente. Bueno, no se lo encontró a Trump, sino que se lo encontró a Biden. Biden, un guerrero de la Guerra Fría, digamos, que entendía la importancia de la OTAN de una manera distinta. Y después Hamás, apoyado por Irán, que ataca a Israel, también pensando que se iba a generar una reacción en Medio Oriente en contra de Israel y en contra de Occidente. Y esos dos errores no forzados generan un quiebre en esa coalición. China tiene problemas económicos, Rusia está sancionado, está en guerra,
está muy debilitado. Irán, la tercer potencia de ese eje, también atacado por Israel y realmente diezmado. Entonces, yo hoy veo un contexto internacional complicado, pero por otro lado que da una oportunidad como la que no se da desde 1989, que es la posibilidad de derrotar a ese eje que trata de desafiar a Occidente y los valores liberales y reimponer los valores liberales, tanto en Europa, con la derrota posible de Rusia, como en Medio Oriente. Creo que hay una gran oportunidad, no sé si la vamos a aprovechar. Sí, está claro, está clarísimo el punto, y es bien interesante y bien desafiante la provocación que usted hace, pero yo leí en algunos artículos suyos, que dicho de paso recomiendo, que su primera impresión del modo en que Trump sale al mundo con las tarifas y con algunas otras posiciones políticas que llamaron la atención de todos, significaría como justamente de no aprovechar esa oportunidad. Claro, exacto. ¿Por qué no nos termina entonces el panorama con el análisis de lo que la política de Trump significa para este escenario? Exacto, exacto. Totalmente. El punto que hace es totalmente correcto. Yo escribí 2 notas, creo que la primera, ahora no recuerdo, pero creo que la primera fue en septiembre u octubre del año pasado, donde decía, acá hay una gran oportunidad. Fue justo después de que cayera al-Assad en Siria. Yo dije, bueno, acá se da una seguidilla de cosas. La última es la caída de Assad en Siria, que debilita aún más a Rusia y obviamente debilita a Irán, porque ese régimen era un régimen cliente de Rusia y de Irán. Entonces dije, acá hay una oportunidad como la que se dio en 1989, y creo que el artículo se llamaba El fin de la historia, sí, ¿no? O sea, haciendo referencia al libro de Fukuyama. Sí. Y después, que no me acuerdo si fue en diciembre o en enero, escribí otro artículo donde dije, lamentablemente, Trump, en vez de reforzar el orden internacional liberal, está atacándolo. Y, por ejemplo, todo el tema de los aranceles es realmente, es realmente una movida que debilita ese orden, porque debilita, sí. O sea, está con los aranceles, está atacando aliados históricos, empezando por Canadá, pero Canadá, Australia, Reino Unido, etcétera, son todos aliados históricos. Los aranceles, en todo caso, habría que aplicárselos, si quiere, a China, a Rusia, a Irán, por ahí a Turquía, a países a los que uno puede querer alinear, pero no a los aliados históricos de los que dependemos en un contexto complicado. Sí. Cuénteme un poco más cómo ve la situación económica de Estados Unidos, ¿no? Porque yo, sin entender casi nada de esto, veo que los bonos tienen una tasa alta. Se decía que esa tasa iba a bajar seguramente 2 veces más en el año. Eso se pone en duda ahora. No se sabe si se viene una recesión inclusive con inflación. El agujero fiscal es enorme. En fin, no pareciera los mercados estar tranquilos, y hasta algunos dicen que está desafiado el dólar. Me parece un poco fuerte y mucho, pero ¿cuál es su impresión de cómo ensambla la cuestión interna o doméstica de la economía americana con todo este contexto? Bueno, a ver, empecemos por cómo empezó Trump. Trump empezó muy mal. O sea, empezó el 2 de abril. El 2 de abril es una fecha complicada para la Argentina, sí, también, pero el 2 de abril, que él llamó el Día de la Liberación, él anunció aranceles altísimos. Sí, me acuerdo. ¿No? Lo que él llamó aranceles recíprocos, que estaban calculados de una manera totalmente caprichosa y absurda. Anunció esos aranceles que eran altísimos para países minúsculos, irrelevantes para Estados Unidos, pobres, a los que les anunció aranceles del 50-55%, países africanos, países asiáticos mínimos. Realmente era una cosa no solamente caprichosa, sino hasta cruel. Los mercados obviamente reaccionaron muy mal. Enseguida los analistas del mercado, los seguidores de la economía americana, los observadores de la economía americana empezaron a pronosticar una recesión, y una semana después, básicamente, Trump suspendió los aranceles por 90 días. Anunció que en los próximos 90 días iba a estar negociando tratados, acuerdos, deals, como él los llama, con 75 países. La realidad es que cuando uno mira históricamente, la negociación más breve de comercio que han tenido Estados Unidos ha sido de 6 meses, y la mediana es de 18 meses. O sea,
negociar en 90 días 75 acuerdos era imposible. Pero el mercado lo tomó bien, a tal punto que hoy las valuaciones accionarias están al mismo nivel, sostenidas, claro. Están al mismo nivel de donde estaban a principio de año. O sea, comenzamos a determinado nivel, la bolsa cayó casi un 20%, y después de los anuncios de suspensiones y postergaciones, los mercados se han recuperado. La probabilidad de recesión, en base a los pronósticos de los economistas que siguen la economía americana, ha caído sustancialmente. Uh-huh. Sí se espera una desaceleración del nivel de actividad, por dos motivos, diría. El primero es la incertidumbre. La política cambia de un día para el otro. No hay aparentemente una estrategia clara, definida, bien pensada de qué es lo que se va a hacer, sino de un día para el otro se cambia dependiendo de quién es la última persona que habla con él, cómo reaccionan los mercados, etcétera. Eso obviamente tiene un impacto negativo sobre la inversión. A los inversores no les gusta la incertidumbre. Si un inversor no sabe qué precio va a poder cobrar, a qué precio va a poder importar, etcétera, se enfría, no va a comprometer capital. Ese es el primer factor. El segundo factor es que ha habido un parate muy importante en la inmigración. Hubo mucha inmigración ilegal durante el gobierno de Biden, pero así todo fue un aumento muy importante de la oferta de trabajo que contribuyó al crecimiento. Bueno, eso prácticamente se ha detenido. Se ha detenido tanto la inmigración ilegal como la legal también, porque con, digamos, el argumento de que, bueno, aún en el caso de la inmigración legal no se aplicaron filtros adecuados para saber quién estaba viniendo, quién no estaba viniendo. Hay países en África o en Asia que no tienen infraestructura jurídica como para filtrar a los candidatos para la inmigración legal, así que por ahora paramos todo. Entonces, la oferta de trabajo, que demográficamente se ha desacelerado mucho en Estados Unidos, porque como todos los otros países del mundo, Estados Unidos envejece, se ha desacelerado. Entonces, menor oferta de trabajo y menor inversión hace que la economía se desacelere. Es muy difícil verlo en los datos porque los vaivenes en la política comercial han generado aumentos muy importantes de las importaciones, cambios muy significativos en los inventarios, deslizamientos en la forma en la que se consume entre bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, si uno mira el primer trimestre del año, el consumo parece estar bien, la inversión parece estar bien, pero los datos de comercio externo empujaron el PBI a un número negativo. Entonces parecería que se contrajo el PBI en el primer trimestre. En el segundo trimestre se está viendo algo distinto. Entonces, viéndolo por el PBI es muy difícil saber lo que está pasando. Entiendo. Viéndolo por el mercado laboral hay una desaceleración. Se está viendo claramente una desaceleración en el mercado laboral. Déjeme preguntarle un poco así, a ver si le entendí bien, y usted me corrige en caso de que no. O sea, lo que pareció ser un golpe sobre la mesa de Trump, y de hecho lo fue muy, muy significativo y muy disruptivo, no digo que caiga en vía muerta, pero está relativamente empantanado, por lo menos para lo que parecía ser la potencia y la virulencia con la que Trump iba a fijar la nueva regla del juego mundial. Eso, o por la reacción de los mercados, o por las negociaciones que se abrieron, o por lo que fuera, pareciera que no es tan lineal como Trump lo preveía, o lo pronosticaba, o lo hubiera querido. No sé si eso entendí bien. Como que está bien, se abre está bien. O sea, un compás de espera ahí, digamos, hay que ver para dónde va. Se abre un compás de espera. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si el arancel promedio externo, o sea, el arancel promedio externo de Estados Unidos antes de Trump, o sea, antes del 20 de enero de 2025, era más o menos 2,5%. Eso era el arancel externo promedio. Trump, cuando anunció los aranceles recíprocos el 2 de abril, lo subió al 27-28%. Hoy, entre el arancel mínimo del 10% que se aplica a prácticamente todo el mundo y algunos aranceles sectoriales, como por ejemplo automóviles, aluminio, acero, debemos estar en 17-18%. O sea, es menos trágico o dramático de lo que era el 2 de abril,
pero sigue siendo una multiplicación de 7 u 8 en el arancel externo promedio. Sí, claro. Le entiendo que al mundo global que veníamos mostrando como un mundo en equilibrio, en crecimiento, multilateralmente en crecimiento, con la incorporación de muchos jugadores y pacífico, este otro escenario bien diferente, ¿no? Digo, hay bombas explotando por varios lados, la incertidumbre que provoca el dueño de la pelota, que es Estados Unidos. Entonces me imagino que puede que tengamos turbulencia. Pero me pareció entender, y para terminar este capítulo internacional, y nos metemos un poco en la Argentina, que usted veía el debilitamiento en el eje que llamó Rusia, Irán y China, y me pareció que daba como por cerrado que la ofensiva de Israel, ustedes contaban como que estaba siendo exitosa, o que por lo menos aparentemente las cosas iban a terminar acomodando al plan estratégico de Israel o lo que sea, y yo no estoy muy lejos de entender si esto es así o no, si puede ser así. Yo veo una virulencia y una serie de cosas que no sé medir bien. ¿Por qué no nos ayuda con su mirada sobre este capítulo, que es bien interesante, pese a lo fuerte, ¿no? Algunos dicen una última etapa. ¿Por qué no nos cuenta su lectura de esto? Si tiene yo lo veo como, o sea, yo soy optimista en ese sentido. Obviamente hay riesgos. Cuando uno analiza una situación, siempre hay distintos escenarios con distintas probabilidades, y hay un escenario, obviamente, con determinada probabilidad, que puede ser muy negativo, como por ejemplo que algún misil iraní pegue en la central nuclear israelí. Uno no puede descartar eso. Ahora, dejando de lado ese escenario, yo lo veo como una última etapa. ¿Cómo comienza este proceso? Este proceso comienza allá por 2013 o 2014, o por ahí un poco antes, cuando Netanyahu, que era el primer ministro en ese momento, identifica una grieta o una oportunidad asociando países árabes que son sunitas. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, etcétera, en contra de Irán. O sea, lo que hace Israel, lo que hace Netanyahu, es ir a estos países y decirles: mirá, vos y yo tenemos un enemigo común mucho más importante, que nos une mucho más de lo que nos dividen los palestinos. O sea, está el tema palestino, que no le hemos encontrado la solución. Y el tema palestino nos ha dividido por décadas. Pero hoy tenemos un enemigo común que está tratando de desestabilizarte a vos, y que está fomentando organizaciones terroristas en tu territorio y en el mío, en Líbano, en Gaza, etcétera, que nos complica la vida. Entonces nosotros tenemos que trabajar juntos. La estrategia esa tenía un doble propósito. Un propósito era llegar a acuerdos de paz con países árabes. El segundo componente era aislar a los palestinos, que habían actuado como obstáculo para que Israel se integrara al Medio Oriente. Esa estrategia Bibi la intenta con Obama, y Obama le dice: no, tenés que resolver el problema con los palestinos primero. Cuando asume Trump le dice: sí, anda adelante. Entre él y Jared, que es el yerno, le dicen: sí, me parece fenómeno. Entonces ahí lanzan lo que se llaman los acuerdos de Abraham, y llegan algunos acuerdos de paz que después Biden continúa con algunos otros países. Entonces esto ya es una primera etapa de mejora, creo, en el Medio Oriente, donde Israel empieza a entablar relaciones de paz y comerciales con algunos de los países con los que había tradicionalmente estado en conflicto. Un primer equilibrio. Es un primer equilibrio. Después viene octubre 7. O sea, eso sigue avanzando hasta que está muy cerca de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita, y muchos piensan que octubre 7 está motivado para detener eso, porque los palestinos piensan, Hamás piensa, e Irán piensa, que si hay un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, ya está, se acabó, ya no perdimos. Entonces, sucede octubre 7. Y octubre 7 es un tiro que sale por la culata, porque en definitiva Israel lo que termina haciendo es liquidando a Hamás, liquidando a Hezbollah en Líbano, lo que permite una reorganización del gobierno libanés,
y fomentando la caída de Assad en Siria y otra vez una reorganización del gobierno sirio. De tal magnitud que hoy se habla de la posibilidad de que haya un acuerdo de Abraham con Líbano y con Siria, que hace 3 años era impensable. Al mismo tiempo, como Irán atacó a Israel un par de veces durante este conflicto, sí, Israel le destruyó a Irán todo el aparato defensivo de Irán, de manera que hoy Israel, las operaciones aéreas de Israel, no corren ningún riesgo, no tiene con qué defenderse, claro, Irán. Entonces, Irán está en una situación complicadísima donde en el mejor de los casos va a haber degradada sustancialmente su capacidad nuclear y militar, y en el peor de los casos para Irán, o sea, para el régimen, va a haber un cambio de régimen, que sería el mejor de los casos, creo yo, para Irán, para el Medio Oriente y para el mundo. Bien interesante. A propósito de esto, digo, yo aprovecho para venirnos a la Argentina, porque nuestro presidente, y probablemente no sea casualidad, ha estrechado sus vínculos tanto con Trump, de quien hemos estado hablando, y también con Netanyahu o con Israel desde el primer día, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí ya hay una lectura de Milei, desde el mismo día que asumió, de política internacional, donde posiciona a la Argentina en un lugar, no sé si para obtener finalmente hasta el favor del Fondo Monetario, o simplemente para dar que hablar en el mundo de que la Argentina puede merecer otra oportunidad, cosa que cualquiera hubiera descartado después de tantos fracasos. Sí. ¿Cuál es su lectura de lo que Milei está haciendo estratégicamente? Si le parece bien, primero, de acá para afuera, sabiendo que siempre la política externa argentina es una variable de consumo interno, y segundo, la estrategia interna, porque un cambio tan radical en la Argentina como el que él propone es muy desafiante, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de puertas afuera y puertas adentro de esta presidencia de Milei hasta acá? Yo creo que, bueno, a ver, hablemos del tema política exterior por un momento, sí, y después hablamos más en general. Sí. Es sorprendente el alineamiento de Milei, sorprendió a mucha gente, obviamente. El alineamiento de Argentina no ha estado tradicionalmente, o sea, siempre hemos tenido una relación compleja con Estados Unidos. Hubo momentos de alineamiento muy fuerte, por ejemplo, durante el gobierno de Menem, ahí hubo un momento, recordará, carnal, las relaciones carnales, hubo un alineamiento muy fuerte, enviamos fuerzas al Golfo, etcétera. O sea, en ese momento hubo un alineamiento muy fuerte. Después, obviamente, con la llegada del kirchnerismo eso se disolvió completamente, y ahora hay un alineamiento muy fuerte nuevamente con Estados Unidos, obviamente no solamente a costa de Rusia, donde Milei, a diferencia del gobierno kirchnerista, ha expresado un apoyo contundente a Ucrania. Sí. También haciendo una diferenciación, creo yo, entre Estados Unidos y Europa, alineándose mucho más cerca de Estados Unidos que de otros miembros del G7 u otros miembros de la OTAN. O sea, él está mucho más cerca de Estados Unidos. Sí. Y él mismo dice que los dos grandes aliados de Argentina son Estados Unidos e Israel. Y la forma en que yo lo entiendo es un mensaje de batalla cultural. O sea, él ve a Estados Unidos por un lado, Trump, y a Netanyahu por el otro, librando la batalla cultural por Occidente. Eso es algo que alguna gente lo ve en Europa, gente de derecha en general, lo ve en Europa en relación a Netanyahu, y Netanyahu mismo lo enfatiza permanentemente. O sea, él permanentemente enfatiza que él está en la, ¿cómo se dice? El contrario de la retaguardia, en la guardia, en la ofensiva, claro, en la ofensiva. Claro, claro. Él está en la ofensiva de la batalla de Occidente contra, digamos, la mentalidad iliberal representada por el islamismo y otras corrientes liberales. Ahora, el pragmatismo de Milei sorprende, ¿no? También, porque digo, eso es sorprendente, y él ha sido muy pragmático también en temas domésticos. No, claro, ¿no? Pero digo, antes de meternos acá adentro, digo, porque usted dice, bueno, alinea con Estados Unidos, rápidamente con Israel, él además tiene
una afinidad religiosa. Religiosa. Claro, pero digo, también tiene buena, para sorpresa mía, digo, en cuanto a su pragmatismo, tiene buena relación con Meloni, tiene buena relación con Macron, con China mismo, que han tomado alguna distancia inicial, termina pragmáticamente acomodando otras cosas, porque digo, si no nos habrían sacado los swaps que existen, y Argentina es medio dependiente de China en su comercio exterior, o por lo menos tiene una vinculación difícil de desatar. Digo, a mí me parece que se mueve con una astucia y con un pragmatismo que yo no me hubiera imaginado, honestamente, al principio. Esto puertas afuera, dicho. No sé si usted ve igual o distinto. No, totalmente. Yo creo que, a ver, toda persona tiene su personalidad. Y Javier Milei tiene una personalidad, por decirlo de alguna manera, interesante. Es una persona con convicciones muy fuertes y muy dispuesto a defenderlas a fondo, sin vergüenza, sin pedir disculpas. Ahora, al mismo tiempo, Javier Milei es una persona muy inteligente que ha sabido leer como nadie al votante argentino. Claro, eso sin duda. Y al mismo tiempo que se ha movido con una destreza notable en el panorama político local. Y ahí, yendo al punto que usted mencionaba, mucha gente, bueno, está la imagen del hombre este comiendo pochoclo diciendo se termina para en una semana. Santa se acabó en una semana. Sí. O sea, había mucha gente que en diciembre, enero decía, esto dura, este es un loco y dura una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Él ha demostrado ser increíblemente pragmático. Yo lo conocí a Javier, tuve el honor de conocerlo en mayo del 2023. Hacía muchos años que no volvía a la Argentina, yo hacía como 5 años que no iba a la Argentina. Fue el primer viaje en mucho tiempo y a un amigo en común le pedí si me podía armar una reunión con Javier, que lo quería conocer. Javier encantado de conocerme también a mí. Una historia muy linda. Él es más joven que yo, obviamente. Y él sabía quién era yo por un amigo que tuvimos en común, que también tal vez usted conozca, un economista excelente que falleció lamentablemente, Javier Finkman. Javier fue amigo mío, el economista era el economista argentina de HSBC y fue el primer jefe de Javier Milei. Entonces, cuando yo estaba empezando mi carrera en Wall Street y le mandaba mis papers a Javier Finkman, Javier Finkman se los pasaba a Javier Milei, que era su junior, para que se los resumiera. Entonces, de ahí, Javier Milei sabía quién era yo. Entonces, bueno, nos conocimos, entablamos una muy buena relación y seguimos muy en contacto hasta hoy, con diferencias, como tiene cualquier persona inteligente. Déjeme hacerle dos preguntas, porque me resultan, me genera curiosidad. Si quiere me contesta, si no, no, pero me genera curiosidad. La primera es que a mí Milei me parece mucho más sorprendente en términos políticos que económicos, porque hasta el déficit operativo casi cero, ese que logró en un día, es una cosa que uno podría decir, bueno, está bien, estuvo insistiendo con la inflación y todo esto durante largo rato, no me sorprende tanto como el modo en que está armando su propio partido, cómo fue comiendo fichas, cómo llegó al balotaje, cómo ganó. Me parece que lo político es mucho más sorprendente que lo económico, sin minimizar lo otro. Ahora, totalmente, para una persona con tan poca experiencia política. Claro, eso a mí me parece sorprendente. Ahora, en la cuestión económica, yo veo que él juega a los flejes. Va por todo, quiere bajar la inflación a una velocidad meteórica, esto no ha pasado así en otros lados. Por supuesto que está tratando también de juntar capital político en las próximas elecciones y todo le sale bien. Pero inclusive dentro de la Argentina ha parecido hasta un poco intemperante con amigos o con gente que piensa parecido. Cuando uno dice, mirá, a lo mejor en la Argentina habría que hacer esa gran coalición que él pensaba, que es decir, mirá, todo el medio arco no kirchnerista tiene que ir como encolumnado por detrás de esto, y sin embargo, casi selectivamente, caprichosamente, o no sé bien cuál es la palabra, Milei ha elegido amigos y entenados. Es una cosa rara, ¿no? Digo, aún dentro de lo que se supone están desde el cerco para este lado. Esa estrategia de Milei, ¿usted la lee como una cuestión de personalidad? ¿La ve como parte de su construcción política? Yo debo reconocer que es algo que no termino de entender del todo. O sea, yo publiqué un artículo en La Nación el sábado pasado que se llama La alquimia del poder.
Y lo que trato de hacer ahí es de explicar por qué tiene sentido para Milei desde el punto de vista de la teoría política moderna y desde el punto de vista de los objetivos que él tiene en términos de reformas de fondo, por qué tiene sentido tomar una actitud confrontacional, no procurando ampliar su coalición y el apoyo a sus reformas a cualquier costo, ¿no? O sea, no yendo por lo que en su momento se llamó la estrategia del 70%. Sí, no, acá sí. Para pasar reformas es muy importante que haya un consenso amplio. Yo siempre estuve en desacuerdo con esa actitud. Y le explico por qué. Porque yo creo... Pero si le entiendo bien, la jugada de Milei sería, estas son mis condiciones y estas son mis condiciones. Y estas son mis condiciones. Y punto. Y estas son correcto. Y ahora, el motivo por el cual... bueno, y yo estuve interactuando mensajes con Milei el fin de semana y él me dijo, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, lo que yo digo en la nota es que las reformas no se sostienen en el tiempo, y la Argentina, el problema que tiene una tradición de pasar una ley y después dar la vuelta completamente. O sea, Alberto Fernández, la reforma fiscal, Alberto Fernández la dio vuelta completamente. O sea, así con la reforma... Las privatizaciones y tantas otras cosas más, claro, es la historia de Argentina. Entonces, el estilo de Argentina es ese, y uno cree, digamos, mirando a otros países, que bueno, Chile, por ejemplo, que bueno, si uno arma una comisión que tenga representantes de todos los partidos políticos y se ponen de acuerdo en una reforma que satisfaga a todos y meta un poco de cada uno, esa reforma cuando pase se va a sostener en el tiempo. Y el argumento que yo hago en la nota es que no, que lo que genera consenso en favor de una reforma es su éxito. Y para que sea exitosa, la reforma tiene que ir a fondo. Si uno la licúa, la reforma, para satisfacer a todos, la reforma no va a tener éxito, entonces va a ser muy fácil de revertir. Muy interesante. Yo creo que es la diferencia entre, digamos, la estrategia tradicional de la mayoría de los partidos que dice, bueno, tratemos de armar la coalición más amplia posible, y la de Milei, que dice, no, yo si voy a hacer esta reforma la voy a hacer de esta manera, porque una reforma licuada para satisfacer a los peronistas racionales y a los radicales y a la coalición cívica, para armar una coalición amplia, esa reforma no va a servir para nada. Si entiendo bien esto, ¿no? Porque hay dos cosas que se me antojan parecidas, no sé si lo que voy a decir tiene mucho sentido, usted me ayuda, pero a mí me parece que él está haciendo, decir, bueno, estas son mis condiciones, este es mi plan, a ver si están dispuestos, la sociedad está dispuesta a acompañarme o no. Y me parece que en economía está diciendo un poco algo parecido. Yo ya acomodé el superávit operativo, no digo el financiero porque ahí hay una distancia, pero ahora quiero ver que las empresas hagan su parte. Nosotros vamos a tratar de ir desestructurando toda la maraña de cosas, pero tienen que invertir, agrandar la capacidad instalada, bajar los precios. Es como que está esperando que la micro haga el ajuste. Y someterse a la competencia externa. Sí, o sea, todo eso va con sometimiento a la competencia externa, que es lo que nunca ha habido en la Argentina, ¿no? O sea, en la Argentina siempre, salvo algunos sectores que están obviamente sujetos a la competencia externa, siempre ha habido mucho de arancel alto, protección, cazar en el zoológico. Para que bajen los precios, que bajen los costos, va a haber que abrir la economía y ajustar los costos, no solamente los privados, sino también los públicos, a los costos internacionales. Sí, claro. El tamaño del Estado sería una buena forma de mejorar el tipo de cambio real. Totalmente. Si bajaran, ¿no? Si exactamente. Bajara el Estado, bajara los impuestos, me parece que el partido es un poco otro. Habrá que ver si eso se puede. Me van quedando dos preguntas. La una es porque usted subrayó en el transcurso de lo que nos explica la cuestión cultural, y me parece que 2 o 3 veces usted volvió por distintos andariveles a plantear ese asunto como una cosa decisiva, y bueno, si hay una batalla cultural es que evidentemente se supone que en algún momento se perdieron algunas cuestiones que tienen que ver, no sé si con la moralidad de la Argentina, el etos de la Argentina, o la cultura de la Argentina, qué sé yo, y eso cambió. Y entonces yo según entiendo, para usted Milei está dando esa batalla, ¿no? Como también la está dando Netanyahu en otro lado. ¿Qué es esa cuestión que usted está viendo como que la Argentina culturalmente se está interpelando a sí misma?
con Milei. Creo que, no, es una excelente pregunta. Creo que el tema cultural tiene dos dimensiones. Cuando Netanyahu, me parece que cuando Netanyahu habla de la batalla cultural y que él está en la ofensiva de la batalla cultural, está hablando de la batalla cultural del occidente liberal, en el sentido de la tolerancia por la diferencia, la laicidad, o sea, la no imposición de la creencia religiosa al que no cree, el respeto por las mujeres, el respeto por las minorías, la defensa de la vida, etcétera. Y está confrontándola con movimientos islamistas, terroristas, violentos, etcétera, que cobran víctimas en Medio Oriente y también en Europa. Yo creo que esa es una batalla cultural. Al mismo tiempo, la Argentina tiene, creo, otra batalla cultural, que es la batalla del individuo ambicioso que trabaja para que la generación siguiente esté mejor, que ahorra, que se esfuerza, que entiende el mérito, que entiende la competencia, versus la mentalidad estatista, paternalista, clientelista, que dominó a la Argentina en las últimas décadas, ¿no es cierto? Donde todo el mundo tiene un derecho a no trabajar, a que lo mantenga, no todo el mundo, porque obviamente hay mucha gente que trabaja en la Argentina, pero una parte muy importante sintió que se puede vivir de la teta del Estado, claro, eso es. Se puede vivir, bueno, el Estado, se puede vivir de la teta del otro, claro, ese es el problema. Porque el Estado es el intermediario, el Estado, ¿no? Claro, es una ficción, o sea, es un intermediario. Sí. O sea, la idea es que yo, ¿por qué tengo que trabajar? Vos tenés, entonces vos me podés mantener a mí, y eso se aplica a gente que se jubiló sin aportes, gente que recibe planes sociales, gente que trabaja en el sector público, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Sí, y pongamos también ahí a los empresarios que nombramos antes, digo, lo que no compite, lo que están cerca del curro. Empresarios que dicen, claro, sí, ¿no? me estás destruyendo el negocio. Sí. Bueno, yo tengo derecho, pues yo tengo empleados, y vos decís, bueno, pero vos tenés empleados, pero el consumidor, porque tiene que pagar 3 veces lo que podría pagar en Chile o lo que podría pagar el consumidor, tiene derechos también. O sea, toda esa mentalidad rara de quinta, de búsqueda de rentas sin trabajar, eso destruyó lo que yo llamo el animal capitalista argentino, que fue el animal que realmente convirtió a la Argentina en una potencia en su momento, y que fue el animal que fueron nuestros abuelos y bisabuelos, que vinieron a la Argentina diciendo... Me vas a acordar un chiste, nomás me vas a acordar del Nahuelito, ese dinosaurio argentino, digamos, por eso ya es de la prehistoria de Argentina. Digo, hoy la Argentina es un país rentista 100%, como yo lo veo. Totalmente. Yo creo que eso se acabó, yo creo que llegó hasta la época de nuestros padres, o sea, nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, yo tengo 60 años, mi padre era un tipo que trabajaba de sol a sol, no se le ocurría que, bueno, o sea, él no sentía que merecía nada, todo lo había hecho él, y su padre lo mismo, era gente que vino con una mano delante y otra atrás. Pero usted dice que ese animal extinto podrían ser los votantes de Milei, a los que se les llama los monotributistas, es decir, gente de los segmentos más gente que dice, sacame la pata del cuello, déjame trabajar, yo puedo trabajar. Yo, bueno, no tengo el mejor trabajo, por ahí trabajo arriba de una bicicleta, por ahí hago changas, por ahí, pero primero, dejá de decirme lo que tengo que pensar y sacame la pata del cuello. No, eso es lo que usted dice, leyó Milei, ¿no? Entonces, me quedan... Eso definitivamente es lo que leyó Milei. Me quedan dos preguntas más, si me da generosamente sí, por supuesto. un último. Las dos preguntas son estas. Son inquietudes, son difíciles a lo mejor. Pero digo, Milei tiene esta posición que usted explica, yo lo seguí con atención y lo entendí, todo lo que usted nos dice, pero al mismo tiempo, digo, y cuando uno mira el pragmatismo, adentro de la Libertad Avanza, hay coaliciones que vienen del otro lado, o sea, son filoperonistas. Sí, que vienen del otro lado. Claro, o sea, digo, cómo está armando la provincia de Buenos Aires, en fin, hasta el mismo Scioli adentro del gobierno. Digo, tiene un pragmatismo muy especial, digo, porque... Entonces uno dice, bueno,
se la agarra con los ñoños republicanos, pero adentro de la propia Fuerza del Cielo hay algunos que parecen ser, bueno, qué sé yo, hijos pródigos, porque son del otro lado y están viniendo, ¿no? Eso es raro. Totalmente. ¿Cómo mira? Es raro, o sea, es raro para Milei, no es raro para la política argentina, porque pensemos lo que pasó con el menemismo y el kirchnerismo. O sea, con el menemismo en los 90 eran todos, no, que el liberalismo, que el libre mercado, que las privatizaciones, y yo qué sé, viene 2001, se dan vuelta, y no, que Fidel Castro y Cuba y los montoneros y la juventud maravillosa. El y se dieron péndulo de la completamente. Argentina es increíble. Y eran los mismos. Sí, claro. Eran los mismos. Claro. Eran Aníbal Fernández y Alberto Fernández y todos los que habían estado de un lado se pasaron del otro lado. No, los mismos Kirchner, que estaban en los 90 cerca de Caballo. Los mismos Kirchner. Claro. Los mismos Kirchner. No, yo creo que en el caso de Milei, mi impresión es que en el caso de Milei también hay una escasez de mano de obra, digamos. Hay puestos que llenar. Él no entró él no era Juntos por el Cambio. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba en 2023 a visitar a la Argentina y me juntaba con la gente de Patricia o con la gente de Horacio Rodríguez Larreta y con la gente de Milei. De un lado había una organización de 500 personas que estaban pensando cada área del Estado. Sí, del otro eran 5, claro. 5 y además. Y del otro eran cinco gatos, y de repente ganaron y dijeron, bueno, hay que buscar gente, ¿de dónde la sacamos? No, aparte de los 5 quedaron 3, porque qué sé yo, me acuerdo de Kikuchi, Giacomini, muchos amigos de la primera hora no están. Claro, sí. Es curioso. Sí. Bueno, ahora sí le voy a hacer la última pregunta, después de agradecerle este lindo rato muy interesante de conversación. Pero, por supuesto que desplegamos toda la alfombra de su análisis estratégico, ¿no? Porque hablamos de economía un poco y tal y cual, pero evidentemente usted hizo lo que más le gusta y lo que mejor sabe, que es poner las cosas en contexto y tratar de atarlas por cómo están atadas detrás de lo que uno ve habitualmente, ¿no? Así que yo eso se lo agradezco. Pero la pregunta que me queda a mí es esta, y voy a volver a la economía, usted es economista, y da la sensación de que Argentina está muy cara en dólares, que las monedas fuertes, son más bien el patrimonio de economías muy fuertes. De países exitosos. Claro, de economías muy fuertes. Digo, por más que Milei en 6 meses, en un año sea exitoso, no se puede tener una moneda más dura que la de Dinamarca, no puede ser más caro un bar acá que en Copenhague. Digo, hay cosas que son que a cualquier estudio de economía le llaman la atención del acto, ¿no? Y digo, Milei es economista, inteligente, está rodeado de gente inteligente, esto que uno ve, aunque él niegue, lo tiene que ver. Digo, si usted habla con él, tiene que ver eso, o sea. Y algunos dicen, mirá, el atraso cambiario que se va gestando hace que el esfuerzo del agro, del sector privado en general, de los que son competitivos, sea más cuesta arriba, porque el Estado es más pesado en dólares, los impuestos son más pesados en dólares, la reforma laboral va a ser más difícil porque es más cara en dólares, digo, el salario está en dólares aunque la gente no le alcance. Y ante ese interrogante, ¿usted qué se imagina pasar en Argentina? Porque ahí, digo, la tasa todavía está manteniendo algunos equilibrios por ahora, pero hay como una incertidumbre ahí, ¿eh? Digo, hablando de que las inversiones vienen. Sí. ¿Cuál es su mirada? Yo creo que la forma en que lo pienso es la siguiente. O sea, nosotros tenemos, la Argentina tiene, si uno mira y dice, bueno, a ver, vamos a calcular los costos de la Argentina. ¿Por qué, como dice usted, un café es más caro acá que en Copenhague? O las expensas se fueron a la luna, etcétera. Yo creo que hay componentes que son mano de obra y hay una cantidad de otros componentes, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando uno devalúa, licúa de manera, digamos, baja el costo en dólares de todo, pero baja también el costo en dólares de los salarios. Y cuando uno mira los salarios en dólares de la Argentina, no son particularmente altos. Algunos sí, otros no. O sea, algunos sí, otros no, pero yo creo que en promedio, son caros. Los ejecutivos son caros. Los ejecutivos son caros, pero, digamos, la gente media no gana bien en la Argentina. La gente media o baja no gana bien en la Argentina. Sí, y más en el interior, en Buenos Aires por ahí más. Y más en el interior, Buenos Aires un poco más, en el interior menos. O sea, yo qué sé, el otro día hablando con un amigo me decía, mirá, mi secretaria gana, un amigo que conoce bastante bien Chile, me dice, mi secretaria gana $600. Dice, si yo la tuviera en Santiago ganaría el doble, por lo menos.
¿no? O sea, no estamos hablando de un ejecutivo, estamos hablando de personal de nivel medio o medio bajo. Entonces, cuando uno deprecia el tipo de cambio, devalúa el tipo de cambio, todos los costos bajan en dólares, pero bajan también los salarios. ¿Qué sería lo óptimo en Argentina? Lo que hablábamos antes, que era reformas que bajen los costos no laborales. O sea, sí los costos laborales en términos de cargas patronales que se lleva el Estado, pero no los salarios. Lo ideal sería que los salarios en dólares no bajaran necesariamente, por ahí lo de los directivos, algo. Si pero a ver si le entiendo bien. Sí. Si eso fuera así, para que los salarios en dólares no bajaran, o para que un argentino pudiera mantener unos salarios en dólares con una economía abaratándose por habría que subir la productividad. Eso digo, si no levanta habría que subir la productividad. Para subir la productividad hay que bajar el gasto público, eliminar desregulaciones, abrir la economía, o sea, hacer una cantidad de reformas que bajen todos los otros costos, porque cuando decimos el tipo de cambio real, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal dividido por el nivel de precios. Lo que tenemos que lograr es que el nivel de precios caiga, o que por lo menos suba durante un tiempo más lentamente que el de nuestros socios comerciales. Y para eso hay que aumentar la productividad, o sea, aumentar la oferta para que caigan los precios. No deja de ser un desafío. Ir por el lado más difícil. Es muy difícil. Más fácil. Le pega al fleje, le pega, todas las pelotas van al fleje, es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil. Por eso yo creo que el escenario más probable es un escenario donde vamos a tener algo de eso y vamos a tener algo de depreciación del tipo de cambio con poco paso a precio. Con poco. Sí, le entendí perfecto. Tradicionalmente, le entendí perfecto. Tradicionalmente ha habido mucho, pero bueno, tenemos un Banco Central más creíble, una política monetaria más restrictiva. Menos pastrón, sí, le entendí. Ahora sí, la última promesa. Sí. El riesgo país, usted es un experto, me tiene que dar la respuesta. El riesgo país, 3.000 puntos, cayó 2.000, 1.500, blum. 600 rebota, y parece que el fondo nos cree, que muchos nos creen, pero los acreedores de eso que usted trabaja con los fondos y tal, no nos creen tanto hasta ahora. Porque de 600 y pico, 700, no baja. Y Argentina necesita rolar eso imperiosamente el año que viene. Entonces, ¿y eso cómo lo ve? Y ya terminamos ahí porque le robé muchísimo. Faltan reservas. Yo creo que faltan reservas. La prima de riesgo país, que está en 700, digamos, creo que ayer no sé dónde cerró, pero por ahí, va yendo y viniendo, está por 700. No va a caer sustancialmente hasta que no acumulemos reservas. O sea, estamos sin seguro, básicamente. Esto es un país que no tiene póliza de seguro. O sea, las reservas son una póliza de seguro. Tenemos que tener reservas. ¿Por qué hay que tener reservas? Bueno, hay que tener reservas porque uno puede tener shocks externos que cierren el mercado y en ese caso de alguna manera hay que financiarse. O porque tenemos pasivos en dólares y entonces cuando el tipo de cambio se deprecia nos genera un efecto muy negativo en el balance. Queremos compensar con activos en dólares que no tenemos. Entonces hay que acumular reservas. Yo creo que eventualmente el Tesoro, o sea, el Tesoro va a tener que anunciar un programa de acumulación metódico de reservas. Digamos, vamos a comprar 20 millones de dólares por día. Okay. A lo que haya sol o llueva. Le entendí. 20 millones de dólares por día, vamos a juntar 600, 700 millones de dólares por mes. En el transcurso de un año vamos a juntar 8.000, 9.000 millones de dólares. Y así durante los próximos 3 años para acumular reservas gradualmente. Podrán entrar reservas por otro lado, por crecimiento de la demanda de dinero también. El Banco Central podrá acumular algo. Podrán haber privatizaciones, por ejemplo, que permitan acumular reservas por otro lado. Pero al margen de eso hay que ajustar las cuentas públicas, generar superávit y comprar dólares. Bueno, lo veo muy optimista con Medio Oriente y lo veo muy optimista con la Argentina también, así que y lo contagia, a ver, no sé si pero tiene una mirada optimista, ¿no? No sé si de la vida también es así. Tiene una mirada optimista. Tiene una mirada, se nota. Alberto, muchas gracias por su atención, por su deferencia, por su tiempo, por sus explicaciones. Un placer conversar con usted esta tarde. Igualmente, el placer ha sido mío y muchas gracias por la invitación. Bueno, con quien hablé es el doctor Alberto Ades. Él está en Nueva York. Si ustedes quieren informarse un poco más sobre él, por supuesto, ahora cualquiera hace un clic, pero yo recomiendo enfáticamente
sus notas en Seúl, que son bien interesantes, de estas cosas que hemos hablado. Y si a ustedes les parece que todo esto sirve para que alguien piense sobre estos temas y cree que este podcast puede ser interesante, por favor lo recomienda. Así en la Argentina seguimos pensando en los temas que nos provocan y profundamente. Nos encontramos entonces la semana que viene. Que pasen bien. Gracias por la compañía.